libro que fue escrito durante la pandemia y tuvo una revisión por un fisioterapeuta de España y a principios de este año ya lo sacamos. Ujú. Salió en forma digital y luego había un pedidos continuos el libro en forma física, así que hace 2 meses está esta edición impresa del libro, Bien. correcto. Sí. Bueno, vamos a abordar muchos de los temas que, como lo explicaba un poco el prólogo, también hay muchos tabú en cuanto a lo que es el dolor. Sí, totalmente. También, sobre todo, el libro busca desmistificar Ujú. o cambiar falsas creencias y pensamientos y temores y fobias al movimiento o al dolor. Ujú. Hay una frase célebre de un fisio europeo que dice que el miedo al movimiento o el miedo al dolor son peores o más fuertes que el movimiento o el dolor. Entonces, en este libro, te resumo Ujú. rápidamente, hay 3 secciones en el libro. La primera cuenta un poco historias de dolor, metáforas, información científica, pero en forma entretenida, en forma de historias y metáforas. Ujú. Lenguaje muy simple, es para un libro para profesionales de salud y público en general. La segunda parte hablamos un poco de algunos factores que pueden hacer que una persona que se lesiona hoy, Ujú. en 4 semanas no tenga más dolor y por qué otras personas que se lesionan hoy el dolor puede permanecer en ellos durante meses o años y formar parte de su vida e Ujú. interferir con las cosas del diario vivir. Y en la tercera sección del libro, que es la parte más interesante, más práctica, son un montón de tips e ideas, algunos consejos, por así decirlo, para que la gente pueda afrontar esta experiencia dolorosa, como así ahora lo llamamos, de una manera mejor, más positiva y, como dice el libro, para que no duela Ujú. tanto. David, me detengo en uno de los puntos que lo mencionaba, si es el vivir con dolor, este dolor crónico que hace no mucho tiempo comenzó un debate de lo que es el dolor crónico. Sí, correcto. O sea, ha habido un montón de definiciones y cambios en la Ujú. Sociedad Internacional de Dolor. Hoy casi se evita decir la palabra crónico o cronicidad porque la gente o la población general tiene idea que cuando uno dice crónico es un dolor que nunca va a desaparecer. Y la realidad es que, como un montón de autores que cito en el libro dicen, Ujú. podemos hacer mucho por dolor. Experimentar dolor alguna vez en la vida o en algunos momentos de la vida es normal, es un mecanismo de protección del individuo, pero vivir con dolor no es tan normal, Ujú. diríamos que no es normal. Por ende, en este libro la idea es dar pautas para que las personas no vivan con dolor o no experimenten dolor en forma permanente o continua y sepan que hay un montón de cosas que se pueden hacer para reducir o minimizar o ver esta experiencia dolorosa de una manera mucho más positiva. Ujú. En cuanto a que lo mencionas también y de una definición que se trata de evitar, ¿no? Como decías, pero ¿qué pasa con las personas que tienen una tolerancia al dolor distinta a otras personas? Algunos que toleran más, otros que, por supuesto, toleran Sí, menos. sí, mira, yo ahí en el libro cuento, el dolor es una experiencia unipersonal, es subjetivo, o Ujú. sea, la misma lesión en 2 o en 5 personas diferentes va a generar situaciones totalmente diferentes y va a generar experiencias dolorosas totalmente diferentes. Pero si me permitís, te cuento algo Ujú. rápido en relación a eso del libro. Una de las cosas que yo te digo que estamos tratando de cambiar creencias y desmistificar cosas es que la población, por muchos años, mal informada por nosotros, por profesionales de salud, pensaba que tenía que haber una lesión o un daño en los tejidos, algo roto, ¿no es cierto?, para que la persona experimentara dolor. Y hoy sabemos que no es tan así. Se puede experimentar dolor sin una lesión, sin un daño tisular, sin algo roto. Y la otra cosa que es interesante es que no siempre mayor dolor significa que estás más roto o más lesionado, hablando en términos simples, ¿no es Ujú. cierto? Un ejemplo rápido, te doy que cuento en el libro. Nosotros esto de experimentar dolor sin lesión. Más de Ujú. una vez, esto es un ejemplo que todo el mundo seguramente lo ha vivido. Vas a tomar un helado, vas a pegar el primer mordisco o el primer bocanada del helado y te metiste demasiado helado demasiado rápido y uno experimenta esa sensación de molestia o dolor en la frente, lo que Ujú. los americanos llaman el cerebro frisado, ¿no es Brain cierto? freeze. Sí, justamente.
Entonces, ¿qué pasó acá? La experiencia dolorosa estuvo, la sensación no placentera estuvo. Sin embargo, no hubo un daño en ningún tejido, ni de tu boca, ni de tu paladar, ni nada. Esa experiencia de dolor aparece como un mecanismo de protección. ¿Protección para qué? Para que vos no te sigas mandando bocanadas de helado, ¿no es cierto? Y no sigas generando esta mínima irritación en el paladar que potencialmente podría terminar en alguna lesión menor en algún tejido. Pero esa primera sensación de molestia es un aviso del cerebro, ¿no es cierto? O es una respuesta del cerebro para que uno diga, bueno, voy a comer más lento o más pausado y no voy a generar esa irritación en esa zona. Bueno, que lo mencionabas así, que pasa todo primero por por una reacción desde el cerebro, ¿no? Y hay uno de los temas que se estuvo analizando en los últimos años quizás es el dolor fantasma, ¿no? De un Sí. miembro que no está. Ahí tenés otro claro ejemplo, ¿no es cierto?, de la persona experimentando dolor en un miembro inexistente. Entonces uno dice, ¿cómo esto es posible?, ¿no es cierto? Hay historias increíbles, hay historias de amputados, justamente de miembros fantasmas de amputados, en los cuales se han dibujado algunos botones rojos en la prótesis, ¿no es cierto? Y cuando experimentaban dolor, se apretaban el botón y eso calmaba su dolor. Y vos decís, ¿qué está pasando acá? Porque la realidad es que no había ninguna experiencia o reacción fisiológica. Pero hay una frase de un investigador que dice, el dolor muchas veces se experimenta donde el cerebro lo piense. Lo que pasa es que muchas veces el cerebro se equivoca y en este caso genera esta sensación de dolor en un miembro inexistente, ¿no es cierto? Ahí tenés otro claro ejemplo real de que no se necesita un daño en el tejido, ¿no es cierto?, para experimentar dolor, porque en este caso ni siquiera el tejido está presente, está amputado, ¿no es cierto? Bueno, y ahí nos lleva directamente a uno de los temas también que se plantea inmediatamente, que es la medicación, la automedicación, los riesgos de la automedicación. Sí, mira, yo en el libro menciono algunas cosas. Hay casos en los cuales medicación va a ser necesaria, hay casos en los cuales cirugías pueden ser una opción y pueden ser necesarias, pero la gran mayoría de estos pacientes experimentando dolor persistente o crónico puede paliar estos problemas sin cirugías y con muy poca o poca medicación o en casos nada. Hay estudios, muchísimos estudios con uso de opioides y demás, y la realidad es que no han demostrado ser superiores a abordajes mucho más conservadores, por ejemplo, en los cuales el movimiento, la actividad física, mirá, ahí cuando yo hablo de los tips o las pautas, hablamos de movimiento, de actividad física, de una vida laboral activa, hablamos de una nutrición apropiada, evitar alimentos inflamatorios, descanso. El descanso es primordial. Hoy hay estudios que muestran que menos de 7 horas de sueño, y no solo se habla de horas, sino de eficacia del sueño dentro de esas horas, menos de 7 horas, la persona tiene el doble de chance de experimentar dolor persistente que si duerme 7 horas o más. Lo mismo la eficacia del sueño, lo mismo la socialización. Hoy se sabe por estudios que se han hecho en los lugares que se denominan zonas azules, que la socialización es clave, es una manera de reducir estrés, ansiedad, depresión, y la socialización es una de las cosas que puede llevar a que la persona, o sea, encuentros familiares, reuniones, salidas y demás, puedes hacer que la persona experimente todo esto de una manera mucho más positiva. Lo mismo, mirá, meditación, trabajos de respiración, la utilización de fragancias, la utilización de músicas. Hay músicas que han sido evaluadas, investigadas, y hay ciertas frecuencias, ciertos bits por minuto que generan un efecto modulativo en el cerebro y son inhibidores de las sensaciones de alarma o de peligro que provienen de las extremidades o de tu columna. Por ende, la utilización de la música también es una cosa muy sencilla, muy simple, de bajo costo, que ninguna de estas cosas son la bala mágica ni la solución milagrosa, pero definitivamente pueden contribuir. Esto es un material que los kinesiólogos, en este caso, uno de los que tratan constantemente con el dolor,
podrían tenerlo presente para una ambientación de un Consultorio, consultorio. totalmente. Hay montones de estudios, ya que lo mencionás, en los cuales se determina o se concluye que el ambiente genera cambios altamente positivos, o sea, un ambiente adecuado. Vos lo dijiste, el uso de plantas, el uso de fragancias u olores, música, un ambiente templado a nivel temperatura y demás. Y por sobre todas las cosas hay una frase célebre de un fisio americano que fue un mentor mío, que él decía que los consultorios, ¿no es cierto? Por sobre todas las cosas, las salas de esperas de los consultorios no tienen que ser salas de esperas, sino una recepción. Y él hablaba de cómo uno puede, con poquitas cosas, preparar un ambiente para que sea conducente, ¿no es cierto?, a una mejor rehabilitación y definitivamente a una experiencia dolorosa mucho más amable. Bueno, rompe todos los esquemas existentes porque es algo con lo que nos encontramos, ¿no? El lugar de espera antes de ingresar a un consultorio. Sí, totalmente. Además, vos sabés que lamentablemente hay estudios en los cuales cuando hablas de dolor, hacen comparaciones entre lo que ellos llaman los peligros en la persona y las seguridades en la persona. Y si tenés un desequilibrio entre peligros y seguridades, muchas veces la persona va a experimentar dolor. Bueno, lamentablemente a veces los hospitales, los consultorios médicos y demás, por la estructura, por el diseño, por lo que sea, pasan de ser un peligro cuando en realidad podrían ser tranquilamente una seguridad en la persona, ¿no es cierto? En algunos casos lo son, pero muchas veces no. Mencionaste algunos de los puntos que ya se está tratando de evitar, como es el dolor crónico. ¿Cuáles son de los otros puntos que se fueron abordando que se trata de eliminar de un tratamiento, de una consulta? Mira, a ver, hay un montón de cosas que hoy están en duda que, como te dije, no han demostrado ser superiores a un abordaje conservador. Y entre tantas cosas que hoy estamos tratando de cambiar es que la gente piensa o viene pensando, insisto, por la información que se le ha brindado a lo largo de mucho tiempo, que cuando uno experimenta dolor tiene que dejar de hacer absolutamente todo y quedarse quieto, y alcanzan niveles de sedentarismo que hoy sabemos que no son conducentes a una recuperación. Entonces, experimentar dolor no significa que tengo que quedarme quieto, que tengo que quedarme en casa, que tengo que quedarme tirado 3 días, 5 días o 20 días, a menos que haya habido una lesión traumática significativa. Pero en la gran mayoría de los casos donde no hubo una lesión, un traumatismo y demás, la recuperación de esa persona viene a través del movimiento, no a través del sedentarismo, quedarse quieto. Sí es cierto que tiene que ser un movimiento guiado, gradual, progresivo, no cosas locas, al aire libre, en un gimnasio, en un centro de rehabilitación, lo que sea, pero el movimiento parece ser la mejor solución a todos estos problemas. Mencionabas también una de las alternativas que se está viendo cada vez más. Quizás está un poco acompañada del impacto que tiene en las redes sociales, y me refiero a los videos en donde se ven tratamientos. Yo no sé si son específicamente quiroprácticos o si son más bien caseros, pero con camillas y más hacen manipulaciones y demás. Pero son como unas especies de, disculpame, no lo sabría explicar bien, pero son como una especie de tomas que hacen. Manipulaciones, tracciones y demás. Sí. A ver, nosotros en terapia física, en kinesiología, tenemos una especialidad que es terapia manual. También está la osteopatía, también está la quiropraxia. Hay diversas variedades de terapias manuales, algunas con mucha más base y sustento científico que otras, pero lo que el público tiene que entender es que todas estas cosas son como aderezos de lo que es el plato fuerte, y el plato fuerte hoy se sabe que son dos cosas muy particulares. Una, lo mencioné, que es el movimiento, y la segunda es la educación de la persona. O sea, y por eso un poco el propósito del libro, que esto llegue a la comunidad general, porque si no, uno puede dar información dentro de un consultorio, pero queda entre vos y yo, o entre el clínico y la persona. Y muchas veces esa información después se distorsiona. Por ende, este tipo de cosas, el libro, esta charla, eventos afuera, la charla de la universidad, son todos eventos en los cuales se intenta llegar de manera un poco más global y masiva a la gente y empezar a cambiar estas cosas. Pero
Pero hoy sabemos que el movimiento y la educación son las dos elementos básicos dentro de la recuperación. Después puede venir osteopatía, quiropraxia, terapia manual como adjuntos, inclusive cosas que se utilizan en terapia física, electroterapia. Todavía tiene un fuerte sustento científico. Hay elementos de fisioterapia que veníamos usando que hoy están casi en desuso porque no se arriman a la evidencia científica. Y eso es una labor nuestra y responsabilidad nuestra a la vez de identificar estas cosas, de leer, de saber qué es lo que no goza de evidencia y empezar a dejar esas cosas de lado, aunque nos cueste.